Bienvenidos, soy Leo Maidana y hoy vamos a subir de nivel con estos alfajores de Super Mario Galaxy, una clase donde el arte y la técnica se fusionan. Les voy a enseñar mi masa de autor y un relleno con el crocante de los trozos de estrella del juego, además técnica de texturizado y collage profesional en pasta de azúcar. Si quieren lograr este acabado de película en sus piezas, comencemos con el paso a paso. Para empezar nuestra masa vamos a tostar en horno 30 gramos de maní sin sal, unos 10 minutos aproximadamente. Harina 4 ceros 150 gramos. Le adicione una pizca de sal y una cucharada de polvo para hornear. Harina de coco o rallado procesado 30 gramos. Los 30 gramos de maní tostado que acabamos de hacer. Almidón de maíz 50 gramos. Azúcar impalpable 70 gramos. 2 yemas cocidas. Un huevo por si hace falta humectar la masa. Y 100 gramos de manteca pomada. Vamos a procesar el maní junto con la fécula de maíz. Lo hacemos por pulsos cortos y separados. Buscamos evitar que el calor y la fricción transformen el maní en una pasta. La fécula nos ayuda a obtener el granulado seco, que vamos a incorporar luego con el resto de los ingredientes secos de nuestra masa. Esto nos garantiza un sabor intenso y una textura increíble sin alterar la estructura. A continuación, vamos a realizar el cremado, integrando la manteca pomada con el azúcar impalpable. En esta ocasión yo utilizo la batidora para agilizar el proceso, pero ustedes en su taller o en sus casas lo pueden hacer tranquilamente con un batidor de mano. En este punto incorporamos la esencia elegida. Yo utilicé de vainilla. ¿Por qué la agregamos ahora? Porque las esencias son liposolubles, lo que significa que se adhieren mejor a la grasa de la manteca. Ahora incorporamos las 2 yemas cocidas. Las pasamos por un tamizador para transformarlas en un polvillo bien fino antes de integrarla al batido. ¿Por qué yemas cocidas? Al estar coaguladas, las yemas aportan una friabilidad única a la masa. Logramos esa textura que se deshace en el paladar sin desarrollar nada de elasticidad. Es el secreto para que estos alfajores tengan una delicadeza superior. Seguimos batiendo a velocidad media hasta lograr una integración completa. Lo que buscamos en este punto es que la preparación se transforme en una crema pálida, aireada y bien sostenida. A continuación, mezclamos los secos, harina, coco y nuestro preparado de maní. Los volcamos sobre la crema y comenzamos a integrar. Un punto clave: si ven que a la masa le falta humedad, pueden agregar una yema, el huevo crudo que les mostré al principio de la receta. En mi caso, no fue necesario porque la textura quedó perfecta. Importantísimo, solo integramos y no amasamos. Si amasamos, desarrollamos el gluten de la harina y eso nos daría una masa dura y elástica, perdiendo esa delicadeza que buscamos para el alfajor. Una vez integrada, llevamos nuestra masa a la heladera, pero con un secreto: la vamos a aplanar bien antes de enfriar. Yo me ayudo con una bandejita y film, pasando el palo por arriba para que quede bien fina y pareja. No buscamos un papel, pero sí un espesor medio que permita que el frío llegue al corazón de la masa de forma inmediata. Este paso no es opcional, es donde ocurre la verdadera alquimia. Necesitamos que la harina de coco, que es pura fibra, termine hidratándose para que el alfajor no resulte seco. Al mismo tiempo, le damos espacio al aceite del maní tostado para que emulsione con la manteca y perfume toda la estructura. Al aplanarla así, logramos una cristalización de las grasas perfectas. El resultado es una masa firme, fría y lista para un corte limpio y preciso. Si no respetan este descanso, los bordes se deforman en el horno y perdemos esa estética profesional que buscamos para nuestros alfajores. Mientras nuestra masa descansa y toma frío, vamos a preparar el alma de este alfajor, el relleno. Para eso vamos a picar 100 gramos de maní sin sal y sin piel. Atención acá, no buscamos un polvo fino, lo que queremos es un granulado irregular, trozos que se sientan al morder.
Este maní es el que nos va a dar esa sensación crocante de los Star Bites del juego, aportando textura y un contraste increíble con la cremosidad del dulce de leche. Para el crocante llevamos 100 gramos de azúcar a seco en una cacerola. Buscamos un caramelo directo. Apenas se disuelva y tome ese color ámbar característico, apagamos el fuego inmediatamente. Incorporamos nuestro maní picado. Lo dejamos reposar un momento para que el calor residual permita que el fruto seco suelte sus aceites y perfume todo el caramelo. Finalmente lo volcamos sobre un silpat distribuyéndolo bien para que enfríe de forma pareja. Una vez que este enfríe, lo picaremos en trozos y reservaremos. Para el relleno vamos a usar 400 gramos de dulce de leche repostero y 80 gramos de chocolate. Puede ser semi amargo o con leche, es a su elección. Y también nuestro maní picado caramelizado. Incorporamos el dulce de leche y el chocolate derretido. Llevamos la batidora a máxima potencia hasta lograr una crema bien sostenida. En este punto incorporamos el crocante de maní que acabamos de caramelizar y mezclamos de forma manual para integrar todos los secos. Llevamos esta preparación a la heladera por 1 hora. Necesitamos este descanso para que el chocolate tome frío y le aporte estructura y cuerpo al relleno. Pasado el tiempo de descanso, nuestra masa está lista. Para lograr una precisión total utilizo guías de 5 milímetros. Así garantizamos un grosor uniforme en todos los ángulos. Con un cortante de 6 centímetros de diámetro, obtenemos la medida justa para nuestros 6 personajes. Llevamos a horno a unos 170 grados. La cocción es rápida, entre 8 y 10 minutos. Buscamos que la masa haga piso pero tenga su color claro, preservando toda la humedad del coco y el perfume del maní. Acá pueden ver el resultado final. Una vez que nuestras tapas tomaron temperatura ambiente, observen la calidad de la masa. Se despegan prácticamente solas de la placa de cocción. Con apenas una mínima presión, las piezas se sueltan íntegras, manteniendo los bordes definidos y esa textura delicada que logramos con la técnica de la yema cocida y el maní. Preparamos nuestra manga para el relleno. Primero colocamos el adaptador por dentro, luego elegimos el pico y aseguramos todo con el aro de rosca. Este sistema nos da la firmeza necesaria para manejar un relleno con cuerpo y nos permite cambiar de pico si quisiéramos sin vaciar la manga. Antes de cargar la manga, les paso un tip. Para que el relleno no se quede pegado a las paredes de la manga, la pincelamos por dentro con apenas un poco de aceite neutro. Esto crea una película que permite que nuestro dulce de leche deslice con total facilidad. Así aprovechamos hasta el último gramo de preparación y logramos un flujo constante y suave al momento de manguear, sin tener que hacer fuerza de más. Les quiero mostrar una prueba de calidad profesional para que comprueben si su masa está bien lograda. Observen cómo el cortante original encastra milimétricamente con la tapita ya horneada. ¿Qué significa esto? Que no hubo desarrollo de gluten. Cuando trabajamos la masa de forma correcta, sin amasar y respetando los fríos, evitamos que las proteínas generen elasticidad. Si la masa no se achicó ni se deformó en el horno, es la garantía de que logramos esa textura friable y delicada que buscamos. Como estamos trabajando alfajores de diseño, vamos a invertir las tapitas. Colocamos la cara que estuvo en contacto con la placa hacia arriba, dejando la leve pancita del horneado hacia el lado del relleno. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos una base perfectamente lisa y nivelada para aplicar nuestro diseño de Super Mario. Al trabajar sobre la cara más plana de la masa,
Garantizamos que la decoración asiente de forma impecable y el acabado final sea totalmente profesional. Y llegó el momento de la decoración. Para estos alfajores traté de elegir los 6 personajes más principales de la película, que serían Super Mario, Luigi, Rosalina, Peach, Bowser Jr. y Bowser. Para la base donde va nuestro diseño, vamos a utilizar pasta de goma. ¿Por qué este material? Porque al secar adquiere una firmeza que nos sirve de soporte rígido para el collage. Sobre esta superficie estable vamos a ir pegando las piezas de pasta de azúcar, que es mucho más blanda, como si fuera un rompecabezas. Para trabajarla, utilizamos fécula de maíz en la mesa. Esto evita que la masa se pegue y nos permite estirarla con total libertad sin que pierda su textura. Un detalle importante, siempre aplico almidón o fécula tanto a los cortantes como a las piezas apenas las saco. Esto cumple una doble función técnica. Primero, actúa como un desmoldante perfecto, permitiendo que el cortante se despegue de la masa sin tironear ni deformar los bordes. Segundo, la fécula ayuda a absorber la humedad superficial del azúcar, acelerando el proceso de secado. Así logramos piezas firmes y con cortes definidos en mucho menos tiempo. Mientras nuestras bases de pasta de goma descansan y toman firmeza, vamos a darle el acabado final a la estructura del alfajor. Con el dulce de leche que nos sobró, vamos a emprolijar bien los bordes. Agregamos un poco más de carga si hace falta y con un movimiento circular o una espátula pequeña, vamos emparejando el relleno con el límite de las tapas. Lo que buscamos es un sellado perimetral perfecto, una superficie lisa y sin huecos. Este nivelado es el que nos garantiza que al presentar el alfajor, la estética sea totalmente limpia y profesional. Para el forrado de las tapas elegí pasta de azúcar común. Como ya contamos con nuestra base firme de pasta de goma que aporta la estructura, la pasta de cobertura nos sirve para dar ese acabado elástico y el color característico de cada personaje. Utilicé una codificación elástica de Super Mario. Rojo para Mario, verde para Luigi, rosa para Peach, celeste para Rosalina, naranja para Bowser y amarillo para Bowser Jr. Para el diseño de los rostros, con este cortante, vamos a aplicar una técnica de marquetería en azúcar. Mi cortante funciona como una matriz con relieves y huecos. Lo utilizamos para calar primero las facciones, como los bigotes o gorra, directamente sobre la pasta base. Luego cubrimos con el color piel y presionamos suavemente. Lo que buscamos es que las piezas encastren perfectamente en los huecos que generamos antes. Al estirar el cortante, el diseño sale estampado e integrado en una sola capa. Esta técnica nos permite un nivel de detalle increíble y una superficie totalmente lisa sin relieves innecesarios, logrando un acabado de imprenta sobre nuestro alfajor. Sobre nuestra base de pasta de goma ya firme, aplicamos una fina capa de pegamento comestible. Aquí es donde empezamos el montaje. Pegamos primero las piezas principales estampadas, ya que incluye el color piel y los rasgos básicos. Retiramos el excedente de fécula. Y para los detalles más pequeños, donde el cortante ya no llega por una cuestión de escala, trabajamos con una técnica de collage manual. Vamos recortando y posicionando cada pieza en su color correspondiente. Es como armar un rompecabezas de precisión sobre nuestro lienzo de azúcar. Al hacerlo por capas, logramos un relieve sutil que le da profundidad y vida a nuestros personajes de Super Mario. Para que puedan apreciar todo el ensamble sin que el video se haga eterno, vamos a acelerar un poquito el proceso. Observen cómo cada pieza de color va encontrando su lugar en este rompecabezas de azúcar. Es un trabajo de paciencia y precisión, pero ver cómo los personajes de Mario Galaxy cobran vida pieza por pieza es realmente gratificante.
Mientras terminamos estos detalles, me encantaría saber qué les parece cómo va quedando. ¿Ya conocían esta técnica de collage o es la primera vez que ven un alfajor con este nivel de diseño? Los leo en los comentarios. Me encanta saber qué piensan de estos desafíos técnicos. Y ya que estamos con el universo de Nintendo, cuéntenme, ¿son fanáticos de Mario Bros? ¿Cuál de todas es su princesa favorita? Les confieso que una de mis personajes preferidas es Daisy. Me encanta su personalidad, aunque esta vez no la incluí en el equipo. Pero miren lo que es el detalle de Peach. Los leo acá abajo. Quiero saber quién gana la encuesta. ¿Team Peach, Team Rosalina o Team Daisy? Para los rasgos más minuciosos, como la mirada o el perfil de los labios, opto por la micropintura. ¿Por qué elijo pincel en lugar de masa? Porque a esta escala tan pequeña, cualquier pieza de azúcar perdería su forma al intentar encastrarse. Utilizo un pincel de pelo fino, apenas humedecido en alcohol, de uso alimentario y colorante en pasta. Esto me permite una definición absoluta, dándole vida y profundidad a la mirada sin deformar la superficie. Es el toque final que transforma una figura de azúcar en un personaje con expresión real. Para darle una terminación más fina y delicada, pasamos a la etapa de maquillaje artístico. Con polvos de pétalos y pinceles secos, les damos ese toque de calidez a las mejillas y profundidad al cabello de nuestras princesas. Es un detalle sutil que aporta volumen y realismo a la expresión. Finalmente, añadimos los destellos mágicos. Aplicamos glitter comestible en los aros y las coronas para darle ese brillo real de realeza. Y para Super Mario quise hacer una referencia especial a su aventura espacial. Apliqué un efecto galaxia con destellos en su gorra, dándole esa terminación cósmica que conecta todo nuestro diseño de Mario Galaxy. Vamos aplicando un acabado tornasolado con polvo de hadas. Lo hacemos siempre en forma diagonal para crear una estela de luz que simule el movimiento en el espacio. Este efecto unifica a todos los personajes y le da esa atmósfera de galaxia tan característica de la saga. Para el sellado lateral, elegí coco rallado. Más allá del sabor clásico que aporta, visualmente nos ayuda a reforzar la temática espacial. Su textura irregular simula el polvo estelar y los fragmentos de asteroides que rodean a nuestros personajes. Es el contraste orgánico perfecto para el acabado liso y brillante que le dimos a la parte superior. Para unir nuestro diseño de Mario a la base, utilizamos el mismo dulce de leche. Aplicamos una capa muy fina y uniforme sobre la tapita. Esto funciona como un adhesivo natural que integra el sabor y asegura la pieza de pasta de goma de la forma inmediata. Y este es el resultado final de nuestros alfajores de Super Mario Galaxy. Espero que les haya gustado este proceso y que les sirva para aplicar esta técnica de diseño en sus propias creaciones. Si son fanáticos de Mario o amantes de la combinación de coco y maní, este video es para ustedes. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció y de suscribirse para no perderse ninguna clase de modelado y pastelería técnica. Un saludo enorme desde mi taller. Yo soy Leo Maidana y nos vemos en la próxima clase para seguir creando arte pura. ¡Adiós!